Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado la última semana? Bienvenidos una semana más, un programa más a María Visión, a este vuestro programa, La salvación está en la historia. Sed todos bienvenidos, este es un programa para toda la familia, para niños, para adultos. ¿Y qué es lo que tratamos aquí? Cada semana, como si fuera un gran pastel, cogemos un trozo de la Sagrada Escritura y lo degustamos. ¿Cómo puede ser esto? La Sagrada Escritura, la Biblia, todos los que nos llamamos cristianos sabemos lo que es, pero quizás no sabemos toda la profundidad que eso tiene. Es un libro que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha entregado. Y esas palabras son palabras de vida, que no están muertas, que no se dicen porque sí, no son historias inventadas, sino que son palabras de Dios que vienen para tu vida y para mi vida concreta, cada día. Todas esas palabras nos pueden ayudar. Pero claro, puede ser que no sepamos qué es lo que nos quiere decir, no sepamos esas palabras como traducirlas a nuestra vida, al lenguaje cotidiano, al lenguaje de cada día. Pues por eso aquí, cada semana, cogemos un poquito de esta palabra, una porción, y de manera sencilla, con unas palabras sencillas, intentamos ver qué es lo que Dios nos puede decir a nosotros, de manera personal. A mí esto me puede ayudar. Así que ya estamos en el programa número 14, parece mentira que cuando empezamos, número 14 de La salvación está en la historia. Y no sé si recordáis qué es lo que venimos hablando las últimas semanas, y yo por eso antes de empezar siempre me gusta hacer un breve recordatorio, para situarnos en contexto. La historia no son hechos aislados, sino que Dios actúa. Y Dios actuó en el pueblo de Israel y al igual actúa en tu vida. El pueblo de Israel, habíamos visto que había salido de Egipto y había llegado a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había dado. Y este pueblo vieron cómo Dios le fue dando esta tierra, fue sometiendo uno por uno a todos los pueblos que habitaban la tierra prometida, y vieron que todo era obra de Dios. Ellos eran débiles, eran pocos, no tenían fuerza, pero Dios estaba con ellos, y si Dios estaba con ellos no tenían nada que temer, no tenían nada que esperar a mañana, porque Dios se lo daba. Todo lo que necesitaban, Dios se lo daba. Pero claro, le pasó como nos pasa a nosotros, que la vida es dura y pasan los días y pasan los años. Y dice que la Biblia que fueron pasando los años y una vez más, como le pasó en toda su historia, el pueblo se olvidaba de Dios. De este que había hecho tantos milagros, tantas maravillas con él, se olvidaba. Se iba con otros dioses, con los dioses de los pueblos que estaban alrededor, pues se iba. Usando una metáfora que se utiliza en la Biblia, se dice que este pueblo era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir esto? La cerviz es el cuello. Entonces, cuando dice un pueblo de dura cerviz, es un pueblo de cuello duro, un cuello rígido. Cuando el cuello está rígido y no se puede mover, así no se puede uno inclinar, no se puede uno postrar en actitud de adoración, en actitud de humildad, en actitud de reconocer a Dios como Dios. Es más, está erguido, impasible, está cabezota, yo en mis 13, yo no me muevo en lo que yo pienso. Estoy así sin reconocer su error. Y esta es la imagen que nos ofrece Dios del pueblo de Israel, un pueblo obstinado, un pueblo que no quería salir de su pecado, que reincidía una y otra vez en el pecado. Pero ¿cómo trata Dios a este pueblo? ¿Cómo nos trata a nosotros cuando somos así, cuando lo abandonamos? ¿Los castiga? No. Sin que el pueblo se lo merezca, sin que el pueblo ni siquiera lo pide, Dios, que los quiere tanto, que nos quiere tanto, no le gusta vernos sufrir, no le gusta que nos muramos cada día. Así que a este pueblo le envió, después de Josué, que vimos la semana pasada, le envió unos jueces que eran personas que animaban al pueblo a que se convirtieran, a que dejaran el pecado, a que dejaran esa vida que no tenía sentido y se pusieran de cara a Dios, que Dios tenía misericordia. Porque cuando el pueblo abandonaba a Dios, se olvidaba de Dios, experimentaba automáticamente la destrucción y la muerte. ¿En tu vida hay algún tipo de destrucción?
¿En tu vida tú has experimentado que te mueres? Que aunque estés viviendo y respirando, está la angustia y la tristeza. Puede ser que sea porque nos hemos apartado de Dios, porque lo hemos olvidado. Pues bien, estas personas iban para mostrar al pueblo el camino que debían seguir. Y hubo 12 jueces, como Débora, Gedeón, pero hoy vamos a centrarnos en uno de ellos, el más conocido quizás, que es Sansón. Ese vamos a hablar en este programa, de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Bueno, más o menos, seguramente os habéis escuchado hablar de Sansón, tenemos una vaga idea, Sansón y Dalila, que era muy fuerte. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y más importante aún, ¿Sansón tiene que ver conmigo? ¿Sansón a mí, en mi vida personal, a principios de 2013, me puede ayudar en algo? Pues si quieres saber la respuesta, quédate con nosotros, que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sansón quién fue? Sansón nació en una familia, en una familia creyente, en una familia que esperaba en Dios, que creía en Dios. Hemos dicho que el pueblo se inclinaba hacia otros ídolos, pero siempre había un resto que guardaba los mandamientos de Dios. Y en esta familia, a una mujer que era estéril, le dio un hijo que le iba a llamar Sansón, que significa del sol. Y Sansón dice que fue consagrado hacia Dios desde su juventud. Y el Espíritu de Dios, desde antes de nacer, fue consagrado a Dios. Y el Espíritu de Dios estaba con él. Y a través de él hacía maravillas. Hacía lo que le hacía falta al pueblo. El pueblo estaba sometido por un pueblo enemigo que se llamaban los filisteos, que saldrá más adelante varias veces en la Biblia. Y a este pueblo, pues entonces, para luchar contra los filisteos, Dios inspira a este Sansón con una fuerza extraordinaria, una fuerza que es capaz él solo de acabar con muchísimos filisteos. Pues bien, este Sansón, este elegido de Dios, este enviado de Dios, es fuerte tanto en cuanto deja al Espíritu de Dios actuar por él. Porque él también tiene un poco la cabeza loca y tiene sus impulsos y tiene sus tentaciones y sus pecados también, porque era hombre. Y él tenía la debilidad de irse con mujeres extranjeras y de dejar la misión que Dios le había dado por buscar su propio placer. Pero Dios, cuando tenía en cuenta de que era un enviado de Dios, él era un instrumento de Dios que hizo mucho bien al pueblo. Y cuentan mucho en la Biblia, esto en 3 o 4 capítulos del libro de los jueces, habla de las cosas que hizo Sansón. Él solo como pudo matar a un león. Y este león dice que otra vez que fue allí, vio que dentro de él había un panal de abeja con miel. ¿Qué significará esto? La miel dentro del león. Él dice que a unos conocidos les dijo un acertijo. Dice, del que come sale comida y del fuerte sale dulzura, refiriéndose al león. ¿Qué nos puede decir a nosotros? Pues eso lo vamos a ver todo poquito a poco en este programa. Pero claro, él era un enviado de Dios, él era un elegido, pero llega la tentación. Llega el diablo que utilizó a una persona concreta que se llamaba Dalila, que era una mujer filistea, que lo seduce. Y Sansón se va con Dalila, se olvida de Dios. Y entonces le da a Dalila, por su petición, el secreto de su fuerza, que dice que residía en el cabello, pero no como algo mágico, que el pelo fuera mágico, sino el cabello era un símbolo de la adhesión que tenía Sansón a Dios, la unión que tenía con Dios. Al revelárselo a Dalila, estaba despreciando esta relación con Dios, así que el Espíritu de Dios, si él abandonaba al Espíritu de Dios, se quedaba sin fuerza, porque él era en tanto en cuanto estaba unido a Dios. Así que los filisteos, los enemigos, lo cogieron a Sansón, lo dejaron ciego, lo ataron con cadenas y lo pusieron a dar ruedas, a dar vueltas en un molino, en una rueda de molino. Y claro, y él allí empezó a reflexionar y se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de su error. Y suplicó a Dios, rezó a Dios. Y poco a poco dice que el cabello empezó a crecer. Poco a poco de nuevo esta relación con Dios la fue retomando. Poco a poco el Espíritu fue volviendo hacia él. Y se dio cuenta de su misión, se dio cuenta de que era un elegido. Y al final de su vida dice que su vida terminó porque un día lo sacaron los filisteos allí a un templo donde estaban todos reunidos, se apoyó en una columna
y entregó Sansón su vida por su pueblo, por Dios. Entregó su vida porque rompió las columnas centrales de este edificio y se derrumbó, matando a él, pero también matando a más filisteos de lo que hubo matado en toda su vida. Esta es la historia, es muy conocida, se han hecho varias películas sobre ella, pero ¿qué más me da a mí algo que sucedió hace miles de años, algo que está escrito en un libro de hace muchísimos años? A mí, en mi vida concreta, ¿esto qué más me da? Pues sí, me da, porque me da unas claves, me da una enseñanza que es muy actual, que está sucediendo hoy, se da cada día, en tu vida y en la mía se nos da. Vamos a empezar por el principio. Hemos dicho, mejor dicho, por el principio, vamos a empezar a retomar desde la semana anterior. Terminamos la semana anterior, no sé si lo recordáis, hablando de Josué, cuando se despedía al pueblo, dijo: vosotros haced lo que queráis, os recomiendo que estéis con Dios porque vais a vivir, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Porque está la libertad. A este pueblo que durante todo este tiempo se olvidaba de Dios, también había un resto que decidían seguir a Dios. Ahí se ve la libertad que Dios le ha dado al hombre. Dios quiere que el hombre sea feliz, que el hombre lo busque, pero tiene la libertad el hombre. El hombre puede elegir acercarse hacia Dios y ser feliz, o alejarse de Él y experimentar la muerte. El pueblo escogió lo segundo, pero había un resto. Había una familia que dice que conocía a Dios, que temía a Dios, que lo quería. Y en esta familia nació Sansón. Y es verdad, ¿y esto por qué nos puede servir a nosotros? Porque es cierto que no se puede dudar que nosotros, los que somos cristianos hoy en día, estamos en medio de una sociedad que es difícil, en un ambiente que es difícil, que es contrario a la fe. Y el llevar la vida según Dios, el dejar que Dios sea nuestra vida, el vivir como esta familia de Sansón, pues nos acarrea persecución, nos acarrea que se puedan meter con nosotros, que seamos unos incomprendidos, que parece que estemos solos. Pero está nuestra libertad. Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se olvidó de esta familia de Sansón. Dios está con nosotros. Así que aunque a nuestro alrededor el ambiente no invite precisamente a esto, no nos podemos dejar arrastrar por las corrientes del mundo, porque nosotros sabemos dónde está la verdad, sabemos dónde está la vida. No sé si la has experimentado alguna vez. Yo sí sé, yo he visto en mi familia, he visto en gente que yo conozco, incluso en mi propia vida, he visto la verdad que es Jesucristo. Tengo primicias de esto. Si tú también la has tenido, que el demonio no te engañe por ese sentido. No porque más gente haga el mal, no significa que el mal se convierta en un bien. Dios nos ha revelado a nosotros muchas cosas que están ocultas y que la gente ha despreciado a Dios. Pero nosotros que tenemos este regalo no podemos dejarlo pasar. Y paciencia, que Dios no se ha olvidado de sus hijos. Dios da siempre 100 por 1 a todos los que creen en Él. Da la salvación a los que tienen fe. La fe nos da la vida eterna. La fe en Dios nos da la vida eterna. Por eso, Sansón nació aquí en esta familia de creyentes, unos padres que habían visto a Dios cara a cara, tenían un encuentro personal con Él. Y este niño dice que fue consagrado a Dios desde su nacimiento. Yo no sé si ha nacido en una familia cristiana o no, pero si ha sido bautizado, el bautismo es un nuevo nacimiento, es un nacimiento hacia la vida eterna, hacia Dios, para formar parte de una nueva familia que es la Iglesia. Y este nuevo nacimiento ya nos ha consagrado, ya somos elegidos, somos por el bautismo hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una misión. Tenemos una misión. Sansón tenía una misión desde el principio y era un consagrado, se decía que era un nazareo. ¿Qué significa un nazareo? Consagrado, dedicado hacia Dios. Y el nazareo tiene unas características que son las características que tenemos nosotros los cristianos que estamos consagrados a Dios, que nuestra vida, lo primero es Dios. ¿Y cuál es la misión del cristiano? La misión de Sansón sabía cuál era, enfrentarse a los filisteos. La del cristiano, la tuya y la mía, ¿cuál es nuestra misión? La misión de ser luz, sal y fermento de esta sociedad. Las características del nazareo, las características que tenía Sansón, era dedicación completa a Dios, dependencia completa de Dios, sobriedad y vigilancia, y santidad y pureza en medio de un mundo impuro. Esas son las características. Pues bien, esas mismas características son las que
tenemos los cristianos? ¿Cómo se palpa y se ve esto en nosotros? Pues espérate un momentito, vamos a hacer un breve corte y a continuación vamos a hablar de manera personal cómo se puede acercar a nosotros. Hasta ahora mismo. Bien, ya estamos aquí, después de estos minutitos de pausa, de este breve corte, y continuamos aquí hablando de Sansón, de este personaje grande, importante en la Biblia, tan conocido, pero quizás para nosotros sea un desconocido, porque Sansón fue de carne y hueso y se puede hacer presente en tu vida y en la mía, y puedes decir, ¿cómo es esto? ¿Es verdad? Sí, es verdad, y lo estamos viendo en este programa. Lo estamos viendo cómo la Biblia, la Sagrada Escritura, se puede hacer carne en tu vida y en la mía. Estamos viendo las características. Sansón era un consagrado a Dios, un nazoreo, y tenía una serie de características. Y esas características, nosotros que somos consagrados a Dios por el bautismo, que somos cristianos, ¿cristiano qué significa? Que quiere ser a Cristo. Nosotros tenemos esa meta, a Él al que nos queremos parecer. Pues también tenemos estas características. Dependencia completa de Dios, decíamos que era la primera. Dependencia de Dios. El cristiano pone toda su confianza en Dios. Confía en que Dios está con él, en que no le va a faltar de nada si está con Dios. Los que no son cristianos, pensemos un momento, ¿en qué ponen su confianza? Su seguridad. Ellos cuando dicen que están seguros, que no le... Su seguridad, su confianza, ¿dónde la ponen? La ponen en el dinero, en el trabajo. Piensa que teniendo suficiente dinero no les va a faltar de nada. Con el dinero ya se arreglan todos sus problemas. Así piensa uno que no es cristiano. En su capacidad personal, en su inteligencia, en mi maña, en cómo yo me desenvuelvo en el trabajo, en mi propia capacidad, también ponen mucho su seguridad en sí mismo. Pero el cristiano sabe que todo lo que es y todo lo que tiene es un regalo de Dios. Se sabe una criatura. Su vida y su felicidad dependen de Dios. Y ahí la primera característica del cristiano. Dependencia completa de Dios. Somos criaturas, somos hijos. El demonio nos ha engañado y nos dice que nosotros somos dioses de nuestra propia vida. Y nos ha puesto en un lugar que no nos corresponde. Hemos arrebatado el sitio que le corresponde a Dios en nuestro corazón, el primer lugar. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Hemos amado a todas las cosas por encima de Dios. Y a nosotros mismos, y a nuestra razón, y a nuestro propio egoísmo. Y como consecuencia de eso viene la destrucción y la muerte. Pero no nos quedamos ahí, hay solución. Segunda característica. Estamos sobrios y vigilantes. ¿Qué significa sobrio? Sobrio es que no está borracho. ¿Pero qué significa? ¿Tiene algún sentido más esto de estar bebido? Pues sí. ¿Qué significa alguien que está bebido? Alguien que no, cuando alguien está borracho, no vive la realidad como es. Vive como otra realidad, está en su mundo en ese momento. Sí, se lo pasará muy bien, pero está como en un mundo paralelo. Se evade de sus problemas. El cristiano no se evade. Porque es que cuando vuelve otra vez,
los problemas siguen ahí. Es un hecho innegable que la vida tiene sufrimiento. En la vida hay sufrimiento y la muerte existe, el sufrimiento existe, no lo podemos quitar de en medio. Pero el demonio nos ha engañado y nos ha metido en lo más profundo de nuestro corazón que el sufrimiento es la prueba de que Dios no nos quiere, de que el sufrimiento es malo y como tal tenemos que hacer todo lo posible para no sufrir. Tenemos que hacer todo lo posible. Por eso, cuando se hablan en la Biblia, nada de comilona y de borrachera, porque todo es alienarnos para olvidarnos del sufrimiento. El cristiano no vive así, el cristiano vive en su realidad, es consciente de lo que es y llama las cosas por su nombre. Los cristianos vivimos como en pleno día, somos hijos de la luz. Hijos de la luz. ¿Qué significa esto? Sansón, os acordáis que era del sol, hijo de la luz. Cuando uno camina durante el día, en el día está el sol, camina a la luz del sol y esta luz le ilumina y el hombre puede ver por dónde tiene que caminar, por dónde están los obstáculos y puede esquivarlos, pero también puede ver al que está al lado suya y puede ver a sí mismo, pues tal y como es, con sus propios defectos, sus manchas y sus virtudes también. El cristiano es consciente, el cristiano vive en la realidad. Y no por eso le destruye, al contrario, porque tiene una ayuda. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. En las tinieblas, en la noche, en la oscuridad, es un lugar propicio para que aparezca el demonio, porque en la oscuridad nada es lo que parece. Está la mentira, el demonio es el padre de la mentira. Pues entonces toda la mentira, el pecado, todos son obras del demonio. Y nosotros no somos hijos del demonio. Nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios, hijos de la luz, vivir como en pleno día. Sobrios y vigilantes también. ¿Vigilantes ante quién? Tenemos que estar despiertos porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que quiere despojarnos, quiere quitarnos esta dignidad que Dios nos ha dado. Por eso dice San Pablo, es hora de despertarnos del sueño. Porque al que se duerme, al camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y la corriente del mundo es muy fuerte, porque hay uno que maneja esa corriente, que es el demonio. Nosotros estamos llamados a ir a contracorriente. Por mucho que todo el mundo vaya hacia una dirección, por mucho que todo el mundo haga unas determinadas cosas, nosotros hemos recibido de Dios un espíritu que nos dice a lo más profundo que Dios nos quiere, que somos hijos de Dios, que Dios nos ha elegido para una misión y que en Dios está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él ya nos dice lo que está bien y lo que está mal. Él nos quiere profundamente. No necesitamos buscar la felicidad en cosas materiales, no necesitamos buscar la felicidad en nada, ya la tenemos. Dios nos da todo lo que necesitamos. Todas esas cosas lo tiene en lo más profundo de su corazón, arraigado lo tiene el cristiano. Y por eso está vigilante, porque sabe que su fuerza, como Sansón, le viene del Espíritu de Dios que actúa por medio de él. Sansón se creía que su fuerza venía de sí mismo y era un orgulloso, un presuntuoso y un creído. Y eso fijaos lo que le llevó después, con el suceso de Dalila. Nosotros estamos vigilantes porque sabemos de nuestra propia debilidad. Sabemos que el demonio con nosotros puede, en el mundo vence siempre, pero con Dios no puede hacer nada. Y santidad y pureza en medio de un mundo impuro. Nosotros los cristianos vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, como les decía antes. Somos ciudadanos celestes, celeste que no es un color, celeste del cielo. Y veíamos tantas veces que el cielo no es un lugar, el cielo es el estar con Dios, el estar unido a Dios. Eso nos da una felicidad y una alegría tan grande que nada nos preocupa, nada nos mata, nada nos destruye. Y aunque somos como los demás, somos pobres, somos vasos de barro, llevamos dentro un tesoro, que es el Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Y como Dios, Él es el único que es puro y es santo, por tanto a nosotros nos quiere hacer puro y santo, en tanto en cuanto que Dios entre en nosotros y actúe por nosotros. ¿Veis todas las cosas que quiere hacer con nosotros? Pues esa es la misión que tenía con Sansón, demostrar esto a su pueblo. ¿Cómo podemos interpretar la siguiente historia el siguiente acontecimiento de su vida? Esto del Sansón, del león, de la miel. La historia de Sansón es como un ejemplo, es un símbolo. Sansón se encontró con un león. Todos los días nosotros tenemos un adversario, tenemos un enemigo,
Un león rugiente que está esperando devorarte, que quiere despedazarte, que quiere acabar contigo. ¿Quién es este? Se trata del demonio, el príncipe del mundo. Este ángel caído que le tiene declarada la guerra a Dios. Y nosotros, como somos hijos de Dios, pues nos la declara a nosotros también. Y en el mundo hay que tener en cuenta que el demonio vence siempre. Y así que Dios, como el demonio tiene tanto poder sobre nosotros no podemos vencer al demonio por nuestras propias fuerzas, porque Sansón, sin la fuerza que le viene de Dios, es un hombre más, es un pecador más. Ha venido a nuestra vida, a nuestra propia vida concreta de cada día, ha venido un Sansón, un nuevo Sansón. Alguien fuerte que es capaz de plantar cara al demonio, de despedazar al demonio, a este león, con sus propias manos y de matarlo. ¿Quién es? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se ha enfrentado cara a cara varias veces al demonio. ¿Os acordáis en el Evangelio? Con las tentaciones del desierto, por ejemplo, o en el huerto de los olivos. Y ha vencido, sin armas humanas, sino con una espada, con la espada de la palabra de Dios. Dios estaba con él mismo era Dios, y Dios, con su Espíritu Santo, acabó con el demonio. Pero ha ido más allá, no solo lo ha vencido en ese terreno, sino que con su muerte y su resurrección ya ha acabado con la muerte, ha acabado con el dominio de Satanás, con el dominio del demonio. Ha destruido la muerte y con su resurrección nos ha rescatado a nosotros, que por el miedo a la muerte nos llevamos toda la vida esclavos, esclavos del dinero, esclavos de los afectos, esclavos de la sexualidad, esclavos de tantas cosas, porque como hemos olvidado a Dios, nos entregamos la vida buscando algo de placer, algo de sentido en nuestra vida. Pues nosotros, que por miedo a sufrir, como lo decía antes, que el demonio nos ha pintado que el sufrimiento es algo que tenemos que despreciar, pues como no queremos sufrir, nos hemos entregado a todas esas cosas, para no sufrir, para no pasarlo mal. Pues bien, nosotros que estamos esclavos de tantas cosas, Jesucristo nos ha rescatado y nos da una dignidad nueva, la dignidad de hijos de Dios. Pero esto es un misterio, es como el enigma de Sansón. El demonio ya ha sido vencido. La muerte no existe. Pero claro, para los que están unidos a él, para el resto del mundo es un misterio. Porque es algo que en la razón nuestra no nos entra. O sea, que para vivir, para obtener la vida, tenemos que entrar en la muerte. ¿Eso cómo va a ser? Esto no entra en la cabeza. El mismo San Pablo decía que la cruz, este hecho que ha hecho Dios con nosotros, esto para los judíos es un escándalo y es una necedad para los gentiles, pero para nosotros ¿qué es? Salvación. Para los que creen en Él, Dios les hace experimentar esta victoria sobre la muerte, pero no de una manera teórica, no de una manera, sino palpable. ¿Tú has experimentado alguna vez en tu vida que dices, hay que ver que es que esto me mata? ¿No lo has dicho nunca? Este acontecimiento que me ha pasado me está matando. O esta persona como que me hace daño y es que me mata. Pues ante esa muerte concreta de todos los días, viene Jesucristo, que Él ya ha entrado en la muerte y te da tu Espíritu Santo, para que puedas entrar ahí, para que puedas aceptar tu historia, para que puedas amar a esa persona como es, no por tu fuerza. Tú ya has experimentado que eso es imposible. Pero para que puedas entrar en esta muerte con Él. No estás solo, ya no estamos solos. Nunca más. Y entrando en esta muerte, vemos que era mentira lo que decía el demonio. No nos destruye. La historia que Dios ha puesto con nosotros no nos destruye. El otro no nos destruye. Nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, decía San Pablo. Es contra el demonio que nos ha engañado. Y entrando en esta muerte, entrando con Jesucristo en nuestra propia vida, experimentamos la vida, experimentamos la resurrección y la alegría. Es esta miel que sale dentro del león, dentro de la muerte del que mataba, sale una miel. La muerte es absorbida en la victoria, dice San Pablo. ¿Y a quién se lo dio Sansón a probar esta miel? A sus padres. Se la dio a su familia. Jesucristo ha compartido su victoria, que ha vencido Él, la ha compartido con su familia. ¿Y quién es su familia? Dirá Jesucristo en el Evangelio. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que guardan la palabra de Dios y la ponen en práctica. A lo que estamos llamados nosotros. Nosotros estamos llamados a ser la familia de Jesucristo, a poder vivir así, a que esto se haga carne en nosotros,
que no sea una historia, no sea algo aprendido, sino que podamos ver a Dios palpable cara a cara en nuestra vida. ¿Veis que no son un cuento? Hay otro pasaje que antes no he nombrado, Sansón, que dice que una vez los filisteos metieron a Sansón en una ciudad, cerraron las puertas de la ciudad, porque antes la ciudad estaba amurallada, tenía unas puertas para que no entraran los ladrones por la noche, y cerraron con pestillo, lo ataron allí para que no saliera, del miedo que le tenían. Pues bien, dice que a medianoche Sansón se levantó, como tenía el Espíritu de Dios, sin dificultad ninguna, rompió sus cadenas y dice que cogió las puertas y las sacó de cuajo, se las puso a los hombros y subió al monte. Nadie le podía retener. Pues esto mismo es algo que Dios ha hecho con nosotros. Es un paralelismo fantástico de Jesucristo, los cristianos y Sansón. Nuestro enemigo, el demonio, hemos dicho ya, eso ha quedado claro, que nuestro enemigo es el demonio, nos ha dejado caer, nos ha arrastrado a su terreno. ¿Cuál es su terreno? El suelo. Si nosotros somos del cielo, metafóricamente, seguir la imagen, si nosotros somos del cielo, somos de estar unidos a Dios, lo contrario del cielo es el suelo. Por eso se representa también al demonio como una serpiente que va restando en el suelo, no se levanta del suelo. Pues nos ha hecho caer, nos ha tirado hacia abajo, hacia el abismo, nos ha engañado y hemos pecado contra Dios. A Dios lo hemos cambiado por otros dioses. Nos hemos hecho esclavos. ¿Qué dioses? Cuando hablamos de otros dioses, de ídolos, son todo aquello que en nuestro corazón ponemos en el lugar de Dios. Si yo digo que para mí lo más importante de mi vida es mi carrera, por ejemplo, pues a mí eso es un ídolo. Si a mí lo más importante ¿qué es lo que en tu vida has puesto en el lugar de Dios? A Dios le corresponde el primer lugar. Dios es el que nos ha creado. A aquello que nosotros le pedimos la vida, aquello que decimos nosotros, si esto de mi vida me lo quitan, es que me muero, a lo que yo me aferro, eso es un ídolo. Pues hay muchísimos ídolos en el mundo, como hemos dicho antes. ¿Y cómo nos ha liberado de esta esclavitud Jesucristo? Pues vamos a hacer una breve pausa de nuevo, por último ya, y volvemos para que ver cómo puede hacerse presente en nuestra vida. Hasta ahora mismo. Bueno, ya estamos aquí otra vez, de nuevo, bienvenidos a este programa que dedicamos, como sale en pantalla ahora mismo, a Sansón. Dedicamos a esta figura que es muy importante en el Antiguo Testamento, pero que puede servirnos a nuestra vida. Y lo estamos viendo antes de pausa y lo vamos a seguir viendo ahora. Estamos viendo cómo hemos sido esclavizados por el demonio, por su engaño, por el engaño de que nos ha dicho que Dios no nos quiere, nos ha dicho que nosotros somos dioses de nuestra propia vida, y no lo hemos creído, nos hemos puesto en el lugar de Dios, hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Y eso, en lugar de hacer la libertad que nos había prometido el demonio, esto te va a hacer libre, esto te va a hacer feliz, al final nos vemos atados de pies y manos. Y nos vemos esclavizados. Es como en la imagen que salía Sansón encerrado en una ciudad, en la ciudad del demonio, en el pecado. Estamos atados, ya no hacemos lo que queremos, estamos cautivos del demonio. Y experimentamos un infierno. ¿Has experimentado alguna vez el infierno en tu vida? Un sinsentido, la angustia, la tristeza, que te falta el aire,
Eso yo creo que todo el mundo alguna vez lo hemos experimentado. El sufrimiento más terrible y que no tiene sentido. Pues por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos no podemos salir de este infierno, no podemos salir de esta ciudad, de esa trampa que el demonio nos ha puesto. Pero Jesucristo nos ama profundamente, nos quiere y ha muerto. Y con su muerte ha bajado a lo más profundo de nuestro abismo, de nuestra propia miseria. Y como Sansón se ha levantado por la noche, ha resucitado, no se ha quedado en la muerte. A eso es lo que nosotros no podíamos hacer, vencer esta muerte, vencer al demonio. Y ha abierto las puertas, como abrió Sansón las puertas de la ciudad, nos ha abierto la puerta del cielo. Ya podemos estar en el cielo, ya podemos estar unidos a Dios. Ya Él nos da la fuerza para eso. Y Él ha cargado a sus hombros, como cargó Sansón, las puertas de madera y subió al monte Hebrón. Jesucristo ha cogido la madera de la cruz y ha subido al monte Calvario. Jesucristo ha cogido sobre sus hombros el peso de tus pecados y de mis pecados, de todas las veces que lo hemos engañado, de todas las veces que no hemos aceptado nuestra historia, de todas las veces que hemos tratado mal a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a tu marido, a tu mujer. Cada vez que hemos hecho algo, un pecado, cada vez que hemos pecado, Él, todo eso que nos merecíamos, todo el mal que nos merecíamos por ello, lo ha cogido sobre sus hombros. ¿Y sabéis qué te ha dicho? Te perdono, te quiero, eso se ha borrado, ya no existe si tú quieres. La muerte ha sido vencida. Dijo Jesucristo que las puertas del infierno no prevalecerán con su iglesia. A nosotros, que como recordáis el día del Éxodo, si tenemos en nuestras jambas de nuestras puertas la sangre del Cordero, la muerte de Cristo en nuestra vida, que Él nos da ese espíritu que se entregó por amor, si nos lo da, ¿qué podemos temer? ¿Qué mal nos va a hacer el demonio? Tenemos ya la fuerza, ya somos invencibles como Sansón, y no por nuestras propias fuerzas, como le he dicho, sino porque Jesucristo, el mismo Dios ya va a actuar por medio nuestra. Hemos dicho que Sansón es símbolo de Cristo, y como figura de Cristo se parece a Él en muchas cosas, lo hemos visto, pero en otras no. En otras se me parece más bien a nosotros. Sansón es el elegido de Dios, pero cayó en la tentación, cayó en el demonio, personificado en Dalila. Hemos sido elegidos nosotros también para cumplir una misión, pero muchas veces esa misión la hemos despreciado. Muchas veces nos hemos ido con el demonio y en tantos pecados. ¿Y qué es lo que nos hace el pecado? ¿Qué es lo que nos hace el pecado? Lo que hizo los filisteos con Sansón. Dice que a Sansón lo dejaron ciego. Ciego. ¿A nosotros el pecado nos hace ciego? ¿Qué significa ser ciego? Que no vemos. Un ciego no puede ver. ¿Y qué es lo que no podemos ver en nuestra vida? Podemos ver lo que Dios dijo en el Génesis. Hizo tal, hizo cual, lo hizo todo y vio Dios que estaba bien. Eso no lo vemos. Hizo tu vida y vio Dios que todo estaba bien. ¿Eso lo ves? Si no lo ves, es que estás ciego. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos tampoco a los que están al lado nuestra, a nuestros hermanos en la fe. Toda persona, si somos todos hijos de Dios, entre nosotros, los hijos del mismo Padre, son hermanos. No vemos en el otro a un hermano, no vemos en el otro a un semejante, a otra criatura de Dios. Vemos a un enemigo, vemos a un adversario, a alguien del que tenemos que defendernos. Y nos defendemos bien, ¿eh? Por favor, que mi terreno, cada uno que tenemos nuestro terreno, ¿eh? Pero de esta línea para acá no vas a pasar. Esto es mío, este es mi sitio. Porque yo tengo mi dignidad y tengo y siempre estamos viviendo para nosotros mismos. Estamos esclavizados de nuestro propio egoísmo. Sin embargo, fíjate lo que hace, eso es lo que hace el demonio con nosotros. Nos ciega completamente. Ya tenemos una venda en los ojos y no podemos ver nada. No vemos el amor de Dios que nos tiene. No vemos a los demás. No vemos tampoco nuestra propia misión de cristiano. Nosotros que por cristianos estamos llamados a hacer tanto bien. Y para hacer bien no hace falta irse de misionero a África. Que por supuesto hay gente que tiene esa misión también. Pero tú en tu vida concreta, con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, estás llamado a dar un testimonio con la vida, que en ti se vean los signos de Jesucristo, que ser otro Jesucristo en la tierra. Pero esa misión que tenemos, el demonio nos ciega con el pecado y no lo vemos tampoco.
¿Qué es lo que más hace los filisteos, que es lo que hicieron con Sansón? Y es lo que el pecado hace en nosotros. Nos ata. Dice que lo ataron con cadenas. El que ata, el que está atado, no se puede mover. Si estás atado de pie, a ver cómo vas a ir al sitio que tú quieres. Ya vas a donde te lleven. Ya nos limita el movimiento. Y así estamos nosotros continuamente. Estamos atados a lo que el demonio quiera. Ya no hacemos la voluntad de Dios. Ya hacemos lo que creemos que es nuestra voluntad. Que, como he dicho, siempre está ahí detrás del demonio, metiendo. Pero a Sansón, ¿dónde lo amarraron? A una muela de molino. ¿Vosotros lo habéis visto alguna vez? Es un asno que da vuelta. Normalmente ahí da vuelta a un molino. Pues ahí ataron a Sansón, que estaba dando vueltas, dando vueltas. Eso es lo que hace el demonio con nosotros. Nosotros hemos dicho que tenemos una meta, tenemos una dirección, ¿no? Tenemos un objetivo en la vida. Un objetivo último, que es estar con Dios, ser felices. Esa es nuestra meta, nuestra esperanza, el cielo. Pues bien, ya el demonio nos ha quitado ese objetivo, esa perspectiva del cielo nos la ha tapado. Y ahora estamos dando vueltas, mirando para abajo, a nosotros mismos, a nuestra propia miseria, a nuestra propia vida, egoístamente, y estamos dando vueltas. Ya la vida no es una línea, como decíamos el otro día, que Dios actúa siempre se hace presente, es nuevo, es algo nuevo, Dios actúa en el hoy, Dios tiene fuerza cada día y actúa. No, ya toda la vida es una rutina, ya es un aburrimiento, siempre lo mismo y siempre lo mismo. Pero en esa vida monótona, en esa vida sin sentido, en ese andar en círculo, como estuvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto, ahí en círculo, parece que no hay esperanza ya, que es siempre lo mismo. Hay esperanza, ahí hay esperanza todavía, porque Sansón se dio cuenta de su error, se dio cuenta de lo bien que estaba cuando estaba con Dios, de lo fuerte que era cuando estaba con Dios, de lo feliz que había sido. Y dice que los cabellos empezaron a crecer de nuevo, como signo de que el Espíritu de Dios había empezado otra vez a entrar dentro de él. Dios no nos trata a nosotros como merecen nuestros pecados, Dios no nos expulsa para siempre. Nosotros que nos hemos alejado de Él voluntariamente, que nos hemos alejado de la fuente de la vida, y si ahí está el camino de la vida y nos alejamos, estamos en el camino de la muerte, automáticamente. Pues bien, Dios nos llama. Dios dice, ven aquí, como el padre al hijo pródigo, que aquí estoy esperando con los brazos abiertos. Sansón volvió, y poco a poco le fue creciendo el pelo. Vuelve hacia Dios, y poco a poco volverás a recibir esta alegría, estas ganas de vivir, esta paz, esta esperanza, que son todos frutos que están del que se ha encontrado cara a cara con Dios. Podemos volver a Él, no nos ha abandonado, nosotros somos los que lo hemos abandonado a Él. Podemos recobrar la fuerza. Al final Sansón se da cuenta de quién es, de la misión que tiene, del objetivo de su vida, y lo cumple. Dice que con su muerte mató a más filisteos de lo que había matado en toda su vida. Pero es un símbolo de Cristo, Jesucristo en la cruz. Pero fijaos qué diferencia hay. Sansón murió con sus enemigos, pero Jesucristo murió por sus enemigos. Sansón murió para acabar con sus enemigos. Cristo murió por amor a sus enemigos. ¿A sus enemigos a quién? ¿A los romanos? ¿A los judíos? ¿A nosotros? Nosotros somos los enemigos de Dios. Nosotros nos hemos hecho enemigos de Dios cada vez que echamos cuenta al demonio. Pero ha muerto por nosotros. ¿Hay prueba más del amor que Dios te tiene? ¿Tú quieres saber que Dios te ha amado? ¿Tú cuánto quieres a tu hijo? Muchísimo. Por favor, que no le pase nada. Que nadie vaya a hablar más de él. Pues fijaos cómo querría Dios a su propio hijo, que es que lo ha entregado a la muerte por ti y por mí. ¿Cuánto nos ha amado Dios? ¿Quién nos va a separar de este amor? ¿Quién nos va a separar? ¿Jesucristo? ¿Él que se ha entregado por ti? ¿No te va a amar ahora si te vuelves a Él? ¿Quién? ¿Jesucristo? ¿Dios que ha entregado a su hijo? El único que no te quiere es el demonio. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Dios estaba esperando a Sansón. Dios sufría viendo como Sansón pues hacía lo que le daba gana. ¿Por qué sufría Dios? Porque estaba viendo que Sansón no era feliz. Sansón descubrió la verdadera felicidad que se experimenta cuando alguien hace la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando dejamos que sea Dios quien actúe por medio de nosotros,
experimentamos la felicidad más completa, porque ya nuestra vida tiene sentido. Dios, que nos había creado por amor y para amar. Dios nos había creado para amar. Y nosotros, que no tenemos dentro de ese amor, cuando nos unimos al amor, al verdadero amor, nada sino amor van a ser nuestras obras. Podremos amar de verdad a Dios. Podemos amar a los demás. A esa persona que te ha hecho daño, que ha hablado mal de tu hijo, que ha hablado mal de ti. A esa persona que no lo puede ni ver y que dice que te mata. Pues resulta que ahora con Dios puedes. Y tú, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo va a ser? Pues sí. Este es el milagro que quiere que Dios que se haga en tu vida. Y tú puedas decir, Dios es grande, como Sansón. Dios es grande. Y este acontecimiento de muerte, de destrucción, que yo decía, por favor, que se aparte de mí, que no puedo con esto, que mi vida no... Pero resulta que ahora eso no te destruye y caminas por encima de las aguas. ¿Esto cómo es? ¿Cómo puede ser que con la misma vida que yo tenía antes, ahora esto no me destruye? Porque tienes dentro el Espíritu de Dios. Y eso es un sello. Y ahora ya cualquiera por la calle te puede decir, no, si Dios no existe. Y tú dices, bueno, tú di lo que tú quieras. Yo lo he visto. A mí esta verdad nadie me la puede quitar. Yo lo he experimentado. ¿Por qué? Yo creo en Dios. Porque antes yo no podía y ahora puedo. Y solo ha sido por pedirle ayuda a Dios. Dios se ha hecho presente en mi vida. Dios no es una idea. Dios es una persona que me quiere, que me conoce, que a pesar de todos los defectos que yo tengo, de todos mis pecados, que ni yo mismo me aguanto muchas veces, que Dios me quiere. Dios me quiere más de lo que puedo demostrar. Y es verdad que sucumbimos ante las tentaciones una y otra vez, pero Él ya lo sabe. Él te ha creado, Él sabe que eres débil, Él sabe que no puedes. Él quiere que experimentes eso. Él va a acabar por ti con tus enemigos. Él te va a dar su Espíritu Santo para que tú seas feliz, para que puedas amar a los demás como Él te ama y para que puedas llevar a cabo la misión que Él tiene para ti. Y entonces ya la vida no es una rutina, ya no es dar vueltas, la vida ya es una fiesta continua porque Dios se hace presente, ya vives en el hoy, ya vives en tu realidad, no te tienes que evadir, no tienes que buscarte otras cosas para ser feliz. Ya tu vida tiene sentido, y ya sales de esa rueda de molinos, se te han abierto las cadenas y ya vamos caminando, somos felices caminando hacia Dios, hacia la vida eterna. Que sí, que la vida es un desierto, que vendrá el hambre y la sed, pero si Dios está con nosotros y cada vez que tenemos hambre nos da agua, cada vez que tenemos hambre nos da pan, y cada vez que hay como os acordáis del tema del desierto, cada vez que viene el demonio intentando atacar, Él nos da la fuerza para despedazar al demonio, para despedazar al león, y de la muerte saca la vida, del león, de las fauces del león de dentro saca la miel, de la muerte sale la vida. ¿A qué tenemos que temer? Esa es la experiencia que tenemos todos cristianos. Todo eso podemos vivirlo en nuestra vida, no es algo teórico, no es algo que entra por la razón, sino si tú eso lo experimentas, lo tienes dentro, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más? Ya Dios está contigo y esa certeza a ti te da la felicidad. ¿Ya está? Yo ya no tengo más nada que decir. Esto ha sido Sansón. Yo espero que Dios, en su infinita misericordia, alguna palabra de esta, pues te pueda haber tocado la fibra, te pueda haber tocado en tu vida y te dé testimonio de que todo esto es verdad, de que Dios te quiere. Porque si tenemos a Dios, no nos va a faltar nunca de nada. Yo te pido que estés con nosotros una vez más el próximo jueves a las 3:30 y nada más. Muy buena semana. This is my blood. In memory of me. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico
que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.